Muy bien, pues buenos días a todos. Hare Krishna. Buen El día. día, el día de hoy buenos días. El día de hoy tengo el honor y el gusto de presentar a dos grandes amigos muy queridos. Este es Ishta Devi Dasi y Ananda Swarupa Das. Ellos van a comenzar a hablarnos sobre el capítulo 2, titulado El Señor que está en el corazón. Y ya los dejo, chicos. Muchas gracias por la clase de hoy. Gracias, Vani. Buenos Gracias, buenos días. Ya los extrañábamos. Hare Krishna. Hare Hare Krishna. Krishna, Lu. Hare Nosotros Krishna. también. Por ahí leí hace poco que hoy es un día que hay una alineación especial de planetas muy auspicioso y pues bueno, ya nos tocó coincidir con esto y estar de vuelta aquí tratando de dar la clase aquí para todos ustedes, compartir un poco de nuestras experiencias con el Srimad Bhagavatam. Bueno, veo que no hay nadie como de primera vez, ¿verdad? Creo que no. Así que espero que poco a poco se vayan integrando más a la clase, más personas. Vamos a empezar a compartir pantalla. Nada más que nos vamos a ir a texto 1. Sí, justo hoy nos toca abrir el capítulo 2. Entonces, titulado El Señor que está en el corazón. Vamos a cantar nada más para invocar, para estar en sintonía con este Srimad Bhagavatam. E igual nosotros lo cantamos. Si ustedes, si quieren, repiten en su casa, oficina, trayecto, donde estén. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Ok, ¿hay algún voluntaria que quiera ayudarnos a leer únicamente lo que es la parte de la traducción de que sería el texto 1? Sí, con gusto yo. Muchas gracias, Lu. Nada más un favorcito, Te ¿podrías lo hago ampliar más un grandecito. poco la pantalla? Porque no tengo a la mano mis lentes. Entonces, Ok, no te preocupes. Vamos a ponerlo así, porfa. un poco más grande. Sí, un poquito, así, perfecto. Así, También perfecto, gracias. dar otra manita. No, así, perfecto. Va. Okay, ahora ahora se me salió de... Ajá, ahí, muy bien. Muchas gracias. Leo Ok. el texto 1. Sí. Sri Sukadeva Goswami dijo, previamente, antes de la manifestación del cosmos, el señor Brahma, por el hecho de meditar en Virat Rupa y apaciguar al Señor, recobró la conciencia que había perdido. En virtud de ello, él pudo reconstruir la creación tal como estaba antes. Gracias. Gracias, A Lu. ti, Lu. Hay que recordar nada más un poco para entrar en contexto de cómo llegamos aquí. Al final del canto 1, Maharishi Pariksit ya recibió la maldición, ya entendió que va a dejar el cuerpo y decide que lo que tiene que hacer es pasar sus últimos días pues, escuchando hablar de Dios, ¿no? Y es cuando va y se encuentra en el río con los sabios. Y durante el capítulo anterior, precisamente, se le están respondiendo ya algunas de las preguntas, ¿no?, que planteó. Entonces seguimos como en este hilo en el que se está hablando de cuál es la importancia precisamente del amor hacia Dios y de qué es lo que tenemos que hacer en la vida, ¿ok? Entonces vamos a leer rápidamente el significado acá de este lado. ¿Quieres que lo lea yo? Sí. Bueno. El significado dice, a Sri Brahmaji se lo menciona aquí como un ejemplo de olvido,
Brahmaji es la encarnación de uno de los atributos mundanos del Señor. Como Él es la encarnación de la modalidad de la pasión de la naturaleza material, el Señor lo apodera para que genere la hermosa manifestación material. Sin embargo, puesto que es una de las numerosas entidades vivientes, es propenso a olvidar el arte de su energía creativa. Este olvido del ser viviente, yendo desde Brahma hasta la más baja e insignificante de las hormigas, es una tendencia que se puede contrarrestar mediante el acto de meditar en el Virat Rupa del Señor. Esta oportunidad se encuentra disponible en la forma de vida humana. Y si el ser humano sigue la instrucción del Srimad Bhagavatam y comienza a meditar en el Virat Rupa, entonces el restablecimiento de su conciencia pura y la neutralización de la tendencia a olvidar la relación eterna que tiene con el Señor pueden ocurrir simultáneamente. En cuanto a este olvido se aparta, el Vyavayasa Buddhi, tal como se menciona aquí en el Bhagavad Gita, aparece de inmediato. Este conocimiento comprobado del ser viviente lleva al servicio amoroso que se le presta al Señor, del cual el ser viviente requiere. El reino de Dios es ilimitado, por lo tanto, el número de manos asistentes que tiene el Señor también es ilimitado. El Bhagavad Gita 13:14 afirma que el Señor tiene sus manos, piernas, ojos y bocas en absolutamente todos y cada uno de los rincones de su creación. Esto significa que las expansiones de las partes integrales diferenciadas, que se denominan jivas o entidades vivientes, son manos asistentes del Señor y todas ellas tienen función de prestar al Señor un determinado tipo de servicio. El alma condicionada, incluso en la posición de Brahma, olvida esto por influencia de la energía material ilusoria que se genera del egoísmo falso. Ese egoísmo falso se puede contrarrestar si se invoca un estado de conciencia de Dios. Liberación significa salirse del estado de sopor causado por el olvido y situarse en el estado del verdadero servicio amoroso del Señor. Tal como sirve de ejemplo el caso de Brahma, el servicio de Brahma es el modelo del servicio que se presta en un estado liberado, a diferencia de los mal llamados servicios altruistas llenos de errores y olvido. La liberación nunca es inacción, sino servicio sin errores humanos. Ok, aquí lo que estamos viendo básicamente es que desde el mismo Brahma hasta, se menciona la más insignificante de las hormigas, y obviamente nosotros estamos en ese rango, también pasamos por ahí. Tenemos sí, estamos propensos a olvidar, y ese olvidar incluye olvidar a Dios, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es precisamente meditar en Dios para reconstruir esto. Se dice que se va a este equilibrio, ¿no? Vamos purificándonos y vamos haciéndonos más conscientes. Entonces, aquí se menciona precisamente meditar en el Virat Rupa, que se explicó en el capítulo anterior precisamente, que es esta forma de Dios que se mostró no solamente para el beneficio de Arjuna, sino para el beneficio de todos nosotros, ¿no? Para que podamos tener un acercamiento con Krishna, con Dios, con una entidad creadora. Sí, creo que una parte también, bueno, que podríamos mencionar aquí es la influencia de Maya, ¿no? Bueno, al menos en la forma de ser humano, Maya siempre está como jalándonos, ¿no? Y haciendo que de momentos nos olvidemos de Krishna, pero justamente aquí habla como esa liberación de, o sea, de en sí conciencia de Krishna como digamos la cúspide de esto, ¿no? O sea, que incluso Brahma está propenso a olvidarse de Krishna, pero no sé si en una, bueno, claro, aquí dice, esta oportunidad se encuentra disponible en la forma de vida humana, ¿no? Entonces, no es algo exclusivo de los semidioses, ¿no? Llegar como a esta liberación o que ellos no estén propensos o que tengamos cierta desventaja, ¿no? Realmente la forma de vida humana está hecha para llegar a ese nivel de realización. Sí, e incluso como se menciona, ¿no? Que no hay rincón del planeta donde no esté Krishna, y se menciona, ¿no? A través de estas jivas, que nosotros somos sus manos, estamos ahí para el servicio, y se restablece aquí una vez más, como constantemente se hace en todas las escrituras, que la posición de estas jivas de nosotros en este cuerpo es el de servir, estar siempre al servicio. Eso me recuerda siempre a la frase de que el que no vive para servir no sirve para vivir, y si aparte de servir estás sirviendo para algo mucho más allá, un creador con un propósito más, liberarte de ese ego falso, ¿no? Que es el que precisamente incluso a Brahma se le hace que uno olvide a Dios. Entonces, esa es nuestra constitución, estamos aquí para servir, y como lo resaltó ahorita ahí está, pues esa parte de que este
esta forma de vida humana es para utilizarla para eso, ¿no? Para realmente crear una conciencia divina y liberarnos ya. Al final, lo que dices es impresionante, ¿no? La liberación nunca es inacción. O sea, no es de que ya voy a quedar quieto sin hacer nada y solo... No, o sea, se tiene que hacer algo para liberarse. Muchas veces esa forma de liberarse, ese algo que tenemos que hacer es dejar de hacer otras cosas, ¿no? Sí. Hay una parte que me gusta, bueno, no sé, a mí uno de mis conceptos, digamos, favoritos de la filosofía védica es el Dharma, ¿no? Y cuando dice que el reino de Dios es ilimitado, por lo tanto el número de manos asistentes que tiene el Señor también es ilimitado, como que es interesante pensar en todas las variedades de servicio, ¿no? Que podemos prestar a Él dependiendo de nuestro Dharma, ¿no? Algo que yo creo que es maravilloso de esta filosofía es eso, ¿no? Que uno no necesita como cambiar, ¿no? Simplemente ofrecer todo a Dios. Súper, muy bien. Si alguien va teniendo alguna duda, comentario, etcétera, pueden ir comentando en el chat o sin ningún problema abran su micrófono. Y mientras tanto, vamos a pasar al texto 2. ¿Alguien que nos quiera ayudar a leer la traducción? Yo. Muchas gracias. La manera en que se presentan los sonidos védicos es tan engañosa que dirige la inteligencia de la gente hacia cosas sin sentido, tales como los reinos celestiales. Las almas condicionadas se la pasan soñando con esos ilusorios placeres celestiales, pero en verdad no saborean ninguna felicidad tangible en esos lugares. Wow, eso está muy bueno. Voy a empezar a leer el significado. Significado. El alma condicionada siempre está dedicada a trazar planes en busca de la felicidad dentro del mundo material, incluso hasta el tope de los límites del universo. Ella ni siquiera se siente satisfecha con las comodidades que hay disponibles en este planeta Tierra, en donde ha explotado los recursos naturales lo mejor que ha podido. Ella quiere ir a la Luna o al planeta Venus, explorar los recursos naturales de ahí, pero el Señor nos ha advertido en el Bhagavad Gita 8.16 que todos los innumerables planetas de este universo, así como también aquellos que se encuentran en otros sistemas, no valen la pena. Existe una infinidad de universos y también hay una infinidad de planetas en cada uno de ellos, pero ninguno es inmune a los principales sufrimientos de la existencia material, es decir, a los tormentos del nacimiento, la muerte, la vejez y las enfermedades. El Señor dice que ni siquiera el planeta más elevado de todos, conocido como Brahma Loka o Satya Loka, y ni qué hablar de otros planetas tales como los planetas celestiales, es una tierra apropiada para residir en ella, debido a la presencia de los tormentos materiales, tal como se mencionó antes. Las almas condicionadas se encuentran estrictamente controladas por las leyes de las actividades fruitivas, a raíz de lo cual a veces ascienden hasta Brahma Loka y de nuevo descienden a Pata Loka, así como si fueran niños poco inteligentes que juegan en un tío vivo. Me imagino que tío vivo es como eso, sube y baja, ¿no? La verdadera felicidad se encuentra en el reino de Dios, en donde nadie tiene que someterse a tormentos de la existencia material. Por lo tanto, los derroteros védicos que presentan actividades fruitivas a las entidades vivientes son engañosos. Uno piensa que existe un modo de vida superior en este país o en aquel, o en este planeta o en aquel otro, pero en ninguna parte del mundo material uno puede cumplir el verdadero deseo de su vida, es decir, conseguir una vida eterna, plena inteligencia y bienaventuranza total. De manera indirecta, Srila Sukadeva Goswami afirma que en la última etapa de vida, Maharaj Pariksit no debe desear trasladarse a los llamados planetas celestiales, sino que debe prepararse para ir de vuelta al hogar, de vuelta a Dios. Ninguno de los planetas materiales ni las comodidades que hay disponibles en ellos para vivir son perdurables. Por ende, uno debe mostrar una verdadera renuencia a disfrutar de esa felicidad temporal que ellos proporcionan. Sí. Wow. Muy bien, vamos a desarrollar un poco más esto. No sé si alguien más leyendo esto como que se siente así, oh no, porque estoy esperando otras cosas, ¿no? Sí, en esencia creo que, bueno, en este significado es muy claro que tenemos que saber reconocer la naturaleza de la energía material, ¿no? Porque de esa manera podemos saber que en ningún planeta que esté bajo esta influencia, digamos, ninguno es como una verdadera liberación, ¿no? Más bien son como ciertos privilegios, es como mudarte de un país a otro, ¿no? Pero realmente ninguno haya asegurado como
como eso, ¿no? La liberación. Y creo que a menudo estamos pensando en mejorar nuestra vida. Bueno, creo que en una parte hice como un ejemplo claro, ¿no? En mudarte de país. Ahora se piensa también, digamos, ya a un nivel más global en poblar Marte, una de las lunas de Júpiter, ¿no? Pero siento que, bueno, obviamente, ¿no? Es absurdo pensar en eso cuando tenemos un planeta que ni siquiera podemos mantener a nivel de conciencia, ¿no? Y siento que se vuelve una degradación en el sentido que realmente a veces el ser humano pareciera como una plaga, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar en eso, ¿no? Si ni siquiera nuestro nivel de conciencia es para estar bien en la Tierra, ¿no? Que aparte es un planeta súper bondadoso, ¿no? Y esto es debido, obviamente, a la falta de conciencia de Krishna, ¿no? Porque desde el Dharma hasta, o sea, hasta cumplir, digamos, o sea, más bien hasta desarrollar una conciencia que nos permita vivir como en armonía, ¿no? De ser compasivo con todos, pues a nivel global, pues estamos como siento que muy bajos, ¿no? De conciencia. Y entonces se piensa en estas cosas, ¿no? Hay veces en las que algunos amigos dicen, ay, pero se fue a Vaikunta o así. No sé, a mí nunca me ha parecido como muy motivante, ¿no? Es como, pero es porque realmente, pues, uno tiene que entender, ¿no? Que realmente en todos los planetas se está como bajo esta influencia de Maya, ¿no? O sea, y lo que uno tiene que aspirar es realmente a volver, digamos, al origen, ¿no? Con Krishna. Sí, claro, de hecho es esto que mencionaba ahorita Ista de que actuamos como plaga, pues realmente es por la mentalidad que tenemos ahora, ¿no? Y por esa degradación que se va dando conforme pasa el tiempo, que cada vez estamos más enfocados en las cosas materiales, menos enfocados en la cuestión espiritual. De hecho, cuando leíamos estos versos, comentábamos, ¿no? Que bueno, nosotros ya es nuestra segunda mudanza en 3 años, ¿no? Nos estamos moviendo constantemente y pues también como luego pensando, uno hace planes siempre, ya sea individualmente o en familia, de, no, ¿en qué lugar nos gustaría vivir? Y piensas, no, pues aquí en México, Oaxaca es creo que el mejor estado para vivir, pero no, pues qué tal otro país, porque no, aquí ya está muy inseguro, que cómo van a crecer nuestros hijos, etcétera. Eso está bien, o sea, no estamos diciendo que esté mal, siempre y cuando a donde vayas lleves a Dios contigo y con esa conciencia de saber que aquí donde te estés moviendo temporalmente, espacialmente y buscando algunas comodidades, como se menciona acá, ¿no? Son felicidades y comodidades temporales, estar consciente de eso y saber que a donde vayas, así te vas al mejor país, al mejor estado, dentro de este mundo, dentro de otros mundos, pues va a ser lo mismo, ¿no? Va a estar estos sufrimientos, nacimiento, enfermedad, vejez, muerte, y lo importante es empezar a desarrollar esa conciencia de a donde vayas, querer ir con Dios, ¿no? Eh, Dicen que incluso si te vas a los planetas, ¿no? Inferiores o donde estés sufriendo, tener siempre a Dios presente, ¿no? Y eso es lo importante, empezar a desarrollar esta mentalidad. Sí, yo creo que algo también reciente que nos recordó a todos esto, ¿no? Fue lo que pasó, bueno, lo que está pasando más bien con la pandemia, ¿no? Porque no es algo selectivo, ¿no? En este caso fue algo que a muchas personas les afectó y que a lo mejor tenían muchas comodidades materiales, ¿no? Y tenemos que saber que estamos siempre propensos, ¿no? Mientras estemos en el mundo material, las cosas están completamente fuera de nuestro control, ¿no? Y tenemos que saber que más bien todo está en el control de Krishna, ¿no? Y ser conscientes de eso. Sí, y bueno, nada más resaltar antes de pasar al siguiente texto que se dice, ¿no? Que es la manera en que se presentan los sonidos védicos es tan engañosa que dirige la inteligencia de la gente hacia cosas sin sentido. O sea, incluso dentro de la forma en que se presenta esta filosofía védica, uno puede desviarse realmente del objetivo principal, que es regresar a Krishna, ¿no? Entonces hay que mantener ese enfoque y esa energía precisamente en ese aspecto, complementando con lo que vimos en el texto pasado. Esta forma de vida humana es para regresar a Dios y somos servidores, estemos donde estemos, planeta donde estemos, país donde estemos, colonia donde estemos. Vamos a pasar al texto número 3. Alguien que nos quiera ayudar a leer el texto número 3, la traducción. Yo. Gracias, Rivas. Sí. En razón de eso,
Mientras la persona iluminada se encuentra en el mundo de los nombres, debe esforzarse únicamente para satisfacer las necesidades básicas de la vida. Ella debe tener la inteligencia fija y nunca debe esforzarse por cosas poco recomendables, estando en capacidad de percibir en la práctica que toda esa clase de esfuerzos solo significa trabajar mucho para nada. Muchas gracias. Vamos a leer rápidamente el significado. Creo que este es un poquito más largo. Igual solo podemos recalcar como partes importantes, ¿no? Porque son 3 páginas. Sí, sin problema. Los que vienen están largos, pero la verdad es que tienen unos conceptos muy buenos, pero no se preocupen, ahorita hacemos como el resumen. Bueno, una primera parte, por ejemplo, que me parece muy relevante de este significado, es cuando dice que toda la creación material es únicamente un malabarismo de nombres. En efecto, no es más que una engañosa creación de elementos tales como tierra, agua y fuego. Los edificios, los muebles, los automóviles, las cabañas, los molinos, las fábricas, las industrias, la paz, la guerra e incluso la máxima perfección de la ciencia material, es decir, la energía atómica y la electrónica, son tan solo nombres engañosos de elementos materiales junto con las reacciones de las 3 modalidades que los acompañan. Entonces, bueno, aquí yo subrayé esto en particular porque creo que viene muy de la mano. Bueno, a mí me gusta mucho como el libro de Sankhya, es uno de mis favoritos, porque justamente me ayuda a entender como la energía material desde un punto de vista más espiritualmente científico, ¿no? Y creo que percibir el mundo material de esa forma puede ayudarnos mucho, bueno, al menos así ha sido conmigo, como a desarrollar esta conciencia, ¿no? Porque te das cuenta de cómo se constituye, ¿no? Y de cómo también somos influenciados, ¿no? Por esta, digamos, por toda la energía material. Sí, no estamos exentos. Hay una parte en la que yo quiero resaltar, y es precisamente esta, que dice: el trabajador fructífero ambiciona tener una gran fortuna en lo que se refiere a riquezas, mujeres, adoración mundana, pero aquellos que están fijos en la realidad absoluta no se interesan para nada en esas cosas falsas. No es que, bueno, falsas en el sentido de que pues no es la verdadera felicidad, no va por ahí. Entonces, realmente, como lo dicen en el texto, ¿no? Si pasamos mucho tiempo, y yo me cuestiono muchas veces, incluso en mi propia vida, en mi propio día a día, que de repente me doy cuenta que estoy ambicionando cosas materiales que pues se llegan a necesitar, pero a veces hasta me doy cuenta que tal vez compro cosas que eran un poquito innecesarias o que estaban un poquito de más, como por tener una comodidad. Voy a poner un ejemplo muy básico y un poco absurdo. Ahora que nos mudamos, conseguimos unos candelabros que teníamos ganas desde ese tiempo de tener unos candelabros. Y ya están los candelabros, somos felices con los candelabros. Pero ya cuando pusimos todos los focos, iluminaba muchísimo, ¿no? Y era como que ahora me duelen los ojos de ver tanta luz. Sí. Entonces, ahora tenemos que regularle. Entonces, vamos a comprar uno de esos aparatos eléctricos, un dimmer, para regular el voltaje. Entonces, ahí me tienes buscando los dimmers y acabé comprando uno que lo puedo controlar desde el celular y que si estoy fuera de casa puedo decir, hola Google, apaga la lámpara de la entrada. De repente digo, ¿y eso realmente era necesario? O sea, que no me puedo parar del asiento, ir y bajarle un poco la intensidad. O sea, como que de repente me di cuenta que estaba cayendo en esa parte de quiero demasiadas comodidades, ¿no? Y lo decía, bueno, ahora el otro candelabro hay que comprarle un igual, ya que tener una llamada casa inteligente. Digo, bueno, pues tal vez no es tan necesario, ¿no? Pero son como detallitos en los que te das cuenta de que realmente yo mismo me descubrí, ¿no? Y es un ejemplo, porque en realidad en mi día a día les puedo poner muchos más. Sí, yo creo que en ese sentido es increíble ver cómo, bueno, la civilización humana está enfocada a crear facilidades que ni siquiera son para enfocarte en otras cosas más importantes, ¿no? Así ahorita que mencionaban Anda, me acordé que tengo una amiga que vive en una casa muy chiquita, ¿no? Pero tiene instalado una cosa así de que tienes que decirle a Google todo lo que quieres que haga, ¿no? Entonces decía, ok, Google, apaga la luz. Y el apagador estaba enfrente de ella, ¿no? Y una vez yo quise apagar así la luz porque estaba enfrente de, o sea, aparte como era muy chiquito, pues le hacías así, ya tenías 2 apagadores a la mano, ¿no? Pero para todo era, ok, Google, prende la tele. Es como, está a 1 metro, ¿no? De ti. Y no sé, bueno, es como ver esto es como muy
muy interesante en el sentido de que ni siquiera son comodidades para ayudarnos a desarrollar una vida espiritual, ¿no? O enfocarnos como en algo más importante, ¿no? O sea, y yo recuerdo que pues quise como por sentido común apagarla o encender la luz una vez y dije, pues ahí, y a mí me caí por todo. Ok, Google. Entonces le puché al apagador y desconfiguré todo y los focos empezaron a parpadear y fue horrible. Pero no sé, es porque es algo absurdo, ¿no? Me dice, no, es que no le puedes apachurrar porque se desconfigura. Y yo, "Ay". O sea, es como ya una falta de sentido común, ¿no? Porque aparte el espacio era muy pequeño, ¿no? Pero, o sea, e incluso, o sea, son comodidades completamente como innecesarias, ¿no? Ya uno dice, o sea, ya el hecho de estirar el brazo o sea, ¿en qué momento estirar el brazo es algo que te puedes suplir, ¿no? Con una aplicación o algo así, ¿no? O sea, es como ir cada vez como a una... Es que ya no es evolución, ¿no? Te das cuenta que realmente en muchos casos es lo contrario, ¿no? O sea, llegas a ejecutar las funciones mínimas, ¿no? Y me acuerdo mucho de esta película de Wall-E, ¿no? Donde llegan a tener, o sea, todas las comodidades y ni siquiera en aras de un progreso espiritual, ¿no? Realmente es como sobrevivencia por sobrevivencia, ¿no? Así como lo más básico. Sí. Yo pienso, chicos, Ajá. hola, buenos días. Yo ahorita reflexionando en ese tipo de ejemplos, Sí, el otro día dije, bueno, no cabe duda que esa necesidad inmensa que tenemos los seres humanos de sentirnos controladores, ¿sí? De todo, dirigen precisamente la tecnología, ¿no? Lo que hay atrás de todos esos avances no es más que la necesidad de sentir que controlamos todo. El GPS, el poder estar rastreando a las personas que quiero. O sea, obviamente hay unas ventajas, ¿no? El poder cuidar, no sé, si mi amiga se va sola a su casa en la noche, yo ir rastreando en el GPS su viaje, pero hasta dónde, ¿no? El fondo real de todo eso, de poder controlar con la voz y poder ordenar a un aparato que no va a rechistar mis órdenes, que no me va a decir que no, es nada más que el reflejo de la inmensa necesidad de sentirnos controladores de todo, ¿no? El tener en mi celular la posibilidad de traer lo que sea, de pagar, de mover, de hacer, de controlar todo. Entonces, es muy fuerte, o sea, ya a nivel profundo analizarlo, como que es muy fuerte lo que hay atrás de todo eso, ¿no? Y cómo nos involucramos, como ustedes dicen, cómo Maya nos envuelve en esto, ¿no? Entonces, pues gracias por esa reflexión, pero sí, tan fuerte. No, gracias a ti por la Gracias, reflexión. Lu. Qué interesante lo que dices. Hay que decir, ok, Google, no seas maya, ¿no? Súper. ¿Quieres pasar esa parte de un segundo? Sí, sí, sí. Sí, quería como decir que también es muy interesante lo que dice el uno, porque pues, el origen de muchos de este comportamiento humano justamente viene de falta de conciencia, ¿no? O sea, no sé, uno se pone a pensar en cómo ha evolucionado la humanidad y pues sí hay personas que lo han usado como para bien, ¿no? Y en ese sentido creo que el sentido común, que es el menos común de los sentidos, pues juega un papel importante, ¿no? Como para saber, o sea, y eso y con conciencia de Krishna, ¿no? De saber hasta qué punto algo es necesario y en qué punto también estamos justo, no sé si lo dice, bueno, igual puede ir ligado con esta parte, ¿no? O sea, hasta qué punto es necesario y hasta qué punto perdemos tiempo también en otras cosas que solo nos hacen sentir controladores, ¿no? O no sé. No tener la Sí, ilusión de que controlamos algo, ¿no? exactamente. Prem tiene levantada la mano desde hace ratito. Ay, gracias, Rivas. ¿Quién? Adelante, adelante. Hare Krishna. Hare Buenos días. Krishna. Jai. Sí, tengo una pregunta y un comentario, ¿puedo? Claro. Muy bien. Sí, nosotros estuvimos siempre cuando viajamos a visitar mis papás, tienen el Google. Es muy chistoso porque ya vuelve como el gurú máximo. Todo lo que tienen duda, a ver, y pelean. A ver, vamos a preguntar a Google. Google es...
Y preguntas científicas, lo que sea, y lo que dice Google, ya ves, Google me dijo. Es muy chistoso. Pero yo creo que yo creo que es la intención atrás de las cosas, ¿no? Que es muy importante, porque con Google también. Oye, Google, un kirtan, ¿no? Y puedes decir el nombre de quién y empieza a hacerlo, ¿no? O clases, ¿no? Yo lo uso. Google, podcast de Wisdom of the Sages. Entonces, ahí en toda la casa tienes el sonido, kirtan, clases. Entonces, no es tanto las cosas que tenemos, la tecnología puede ser algo muy útil para el avance espiritual, pero yo creo que es la mentalidad atrás de las cosas. Si quiero ser un controlador, mi casa, mi esposa, incluso, no solo tecnología, cosas, personas, perros. A ver, pero ven, siéntate, come, como, no. Pienso que es las cosas atrás de la mentalidad atrás de las cosas. Y este fue mi comentario. Tengo una pregunta porque en el anterior estaba hablando de felicidad intangible y lo que Prabhupada mencionó era, no, la felicidad verdadera es en el reino de Dios. Entonces, a veces en el comienzo de mi vida espiritual y a veces ahora, ¿qué es hay una felicidad tangible en esta vida? ¿O es solo en el reino de Dios? Y si es tangible en esta vida, ¿cómo puedo distinguir? Porque todos vamos a un kirtan, sentimos, wow, maravilloso, esta felicidad se va, ¿no? O se queda toda la semana, se va. Por condicionamiento, por asociación, pero ¿cuál es la expectativa sana de la felicidad, ¿no? ¿Vamos a sentir feliz todo el tiempo? ¿Esta es la meta? ¿Va a llegar un día así? ¿O va a ser mezcla de emociones y el Bhakta Yogi va a dirigir con eso? Y no necesariamente significa que no está en una plana de conciencia espiritual. ¿Sí entiende mi pregunta, más o menos? Sí. Antes que nada, gracias por el comentario que hiciste. Sí es bueno aclarar que es importante la mentalidad con la que se hacen las cosas y hay que usar todo. Más adelante en algún texto lo mencionan, ¿no? Que incluso tenemos que aprender a sacarle provecho a nuestras malas compras. Y habla ahí de las malas compras, pensando que ya adquirimos este cuerpo, ¿no? Ya es una mala compra, entonces hay que sacarle provecho. Igual con las cosas aquí, hay que sacarle provecho a todo, ¿no? Todo usarlo en conciencia de Dios. Ajá, como tú dices. Sí, pero incluso como citando la película de Wall-E, si todos hubieran usado toda esa tecnología para servir a Krishna, sería otra cosa, ¿no? Sería algo maravilloso, ¿no? Empezando desde cómo se va desarrollando como la historia, ¿no? Y sí, en ese sentido, o sea, por ejemplo, ¿cuántas personas realmente usan así, ¿no? Esas facilidades, ¿no? Yo creo que es como decía Prabhupada, ¿no? Uno tiene muchos ceros, pero necesitas el uno, ¿no? Que es conciencia de Krishna para volver todo eso todavía más grande, ¿no? Y yo creo que pasa con todo, ¿no? O sea, realmente... Sí, es en el sentido de que, por ejemplo, yo cuando vea lo del apagador, ¿no? Y va un poco tratando de responder tu muy, muy buena y excelente pregunta. De repente digo, ay, o sea, este apagador lo estoy utilizando nada más para no levantarme del sillón, ¿no? Pero si de repente digo, oye, una tecnología así la puedo usar para poner unas luces en el altar y regularle a Dios la luz a las deidades para que no les dé tan fuerte o para tener una iluminación bonita o para bajar la luz y acá invitar a varias personas y cantar juntos y ponernos en un ambiente más padre para conectar con Dios. Definitivamente tiene mucho que ver con el estado de conciencia. Tratando de responder un poco a tu pregunta, en efecto se dice, ¿no? Como que realmente en este mundo no se va a encontrar la felicidad. Y por otro lado, Prabhupada nos dijo, canta Hare Krishna y sé feliz, ¿no? Y recuerdo mucho una clase de mi maestro espiritual que decía, pues que
hay algo con nuestro eslogan, ¿no? Porque nuestro eslogan dice, canta Hare Krishna y sé feliz, pero pues ves personas que no están felices. Entonces, algo estamos haciendo mal, ¿no? Que nuestro eslogan es falso, estamos haciendo falsa publicidad, ¿no? En realidad, esa felicidad se va alcanzando a través de un canto, pero un canto puro, ¿no? Un canto llamado sin ofensas, un canto en el que realmente estás enfocado en Dios y vas creando este estado que definitivamente no creo que el estado de felicidad al que podamos alcanzar, aspirar al tener aquí se compare con el estado de felicidad de realmente ya estar con Dios. Yo lo vería como me lo imagino como un viaje, ¿no? De que dices, quiero ir a mi lugar favorito de, no sé, Disneylandia, por decir algo. Y te estás preparando las maletas y sabes que vas a ir para allá, ya te compraste los boletos, ya tienes todo, estás empacando y te sientes feliz y emocionado. Y esa felicidad es mayor ya cuando estás allá. Entonces, yo lo vería así. Ahorita complementamos con demás comentarios y con lo que Krista quiera también aportarnos. Es como el ahorita estamos preparándonos y tenemos que tener esa felicidad y desarrollar esa felicidad de que ya vamos a estar con Krishna, de que ya vamos a estar allá. Y cuando estemos allá va a ser, ¡puf!, ¿no? Como increíble, como que se desata todo eso. Aquí, por lo pronto, pues vamos a seguir como en esta dualidad y tenemos que aprender a vivir con ello también. En otras escrituras se habla, ¿no? De que la persona realmente elevada está situada en un plano en el que no siente ni felicidad ni aflicción. Entonces es como el estar consciente, estar con esa mentalidad, ¿no? Preguntas, por ejemplo, de los kirtans, ¿no? Que de repente ves a todos bailando y no sabes hasta qué momento es como lo menciona Acharyadev, ¿no? Que pues, emocionarte en un kirtan es fácil, ¿no? Pues están todos bailando, es como si fuera una fiesta, ¿no? O sea, si lo ves desde un aspecto material, pues es sencillo. Pero ya en un aspecto espiritual, realmente sentir felicidad mientras estás cantando tu yapa a las 6 de la mañana en la soledad, ¿no? Sin que nadie esté bailando, y es como un poco más complicado, pero es realmente a lo que aspiramos, a sentir un gusto y una felicidad por estar cantando los santos nombres. Sí, en ese sentido, pues recordé una frase, ¿no? Que dice, como es arriba, es abajo, ¿no? Entonces, quizá no sea tan sencillo, ¿no? Tener aquí como acceso a esa felicidad tan trascendental, ¿no? Sin embargo, creo que nuestra mejor herramienta son los santos nombres. Bueno, lo digo como por mi experiencia, ¿no? Así, yo recuerdo, o sea, yo estoy segura de haber sentido una felicidad incomparable, ¿no? Cantando mi yapa, así. O sea, me acuerdo y me da ganas de llorar, ¿no? Porque es un contacto con eso que está arriba, ¿no? Ya hay varias manos levantadas. Pero me generaste polémica. Venga, por favor. No me aparece tu nombre en pantalla. Creo que es Fabiola. Creo que es Fabiola. ¿Sí? Es Rivas también, ¿no? María del Pilar. Creo que María. levantó la mano primero. Perdón. Ya la rebautizamos. Hare Krishna. Hare Buenos Krishna. días, Hare Krishna. Buenos días. Sí, con respecto a este tema es muy importante, yo siento, ¿no? Que ponerse o sea, diariamente cuál es tu disponibilidad, cuál es tu forma de sentir la vida, de sentir lo que Krishna nos da cada día, qué quiero hacer con lo que Él me da cada día, porque nos da todo lo mejor, ¿no? Entonces, ¿cómo lo voy a ocupar? ¿De qué manera lo quiero ocupar? Entonces, con ese pensamiento, pues bueno, si voy a ser feliz con esto que me das, ¿por qué? Porque nos lo está dando para ser feliz, no para lo inverso, ¿no? Entonces, ser feliz con eso, pero sabemos que esa felicidad es mínima, comparable a la felicidad espiritual a la que aspiramos, ¿no? Pero sin embargo es una felicidad, la que debemos vivir, la que debemos disfrutar cada día. Aparte del canto de yapa es como agradecer y ser feliz con lo que tenemos en cada momento, ¿sí? Porque ahí está esa también, esa preparación interna de la vida espiritual aquí ahora. No es para mañana, es aquí ahora, porque desde este momento ya la estamos disfrutando y estamos agradeciendo a Krishna en todo momento, ¿sí? Aunque va a ser temporal, porque no vamos a estar aquí eternamente, ¿verdad?
me refiero físicamente, y van a decir, esto es eterno, o esto es la eternidad, aquí no hay eternidad, solamente hay momento, o sea, es un momento, si lo vemos en el aspecto de tiempo, es un momento, pero ese momento no lo vamos a desperdiciar, porque es valiosísimo, ¿sí? Porque nos lo está dando, nos lo está regalando. Entonces, así es, con un pensamiento diferente, no tan, ¿cómo les diré? No tan cotidiano de, ay, esto, vivir la vida como autómata, no vivir la vida como autómata, sino si ves una flor, agradece a Krishna la belleza que te está presentando en ese momento, en esa flor, agradecela y disfruta su color, disfruta sus pétalos, disfruta su aroma, todo cuanto está tiene una belleza indescriptible, de verdad, es algo que nos llena a cada momento. Entonces, bueno, eso es lo que siento, así como, bueno, así es vivir la vida, así es, porque de lo contrario, entonces, imagínense, todo lo vamos a ver como, uy, no esto, uy, no lo otro. Yo recuerdo que al principio por ejemplo, de la pandemia, sí, decía, pero ¿por qué no se pone su cubrebocas esas personas? ¿Por qué no esto? Y decía, ay, no, pero no es posible. Pero, a ver, anda buscando peligros, anda buscando como quererse morir. Y el que busca encuentra, ¿no? Pero después dije, no, a ver, no. Entonces veo a la persona ahora y digo, ay, Dios mío, cuídalo porque está descubierto, no lleva su cubreboca, protégelo, envuélvelo en tu luz, ¿sí? Envuélvelo en tu luz. ¿Por qué? Porque pues nadie somos perfectos y de alguna o de otra manera vamos a ver eso que a lo mejor nos está inquietando, ¿no? Pero sin embargo, en su infinita misericordia de Krishna, también lo va a proteger a él aún, aunque no lleva en ese momento el cubreboca. ¿Sí? Entonces, así, sin tanto, como dicen, sin hacer tanto drama en la vida. El drama, no. A veces nos gusta el drama, no, drama, no. ¿Por qué? Porque es que todo es bello. No hay nadie, ni siquiera que pasara alguien que dijera yo, esa persona es bella, ¿sí? Si tú la ves, solamente ves que es bella, ¿por qué? Porque Krishna está dentro de ella. Y eso es suficiente. Hare Krishna. Gracias. Muchas gracias, María del Pilar. Silvas, ¿querías comentar algo o estabas moderándonos? No, nada que ver. No, ahí me gustó mucho la pregunta de Prem Kishore. De hecho, es una pregunta que me hice y hice un pequeño análisis, pero me tomaría tiempo. Igual nada más puedo comentar un par de versos de los que Krishna menciona en el Gita sobre esa felicidad que estamos buscando, ¿no? A ver, porque ahorita me puse a apuntar recordando cuáles eran. Y bueno, Krishna hace diferenciaciones categóricas. Y hay versos donde específicamente habla de esa felicidad material y generalmente la pone siempre a la par del sufrimiento, sukha dukkha. Y es, de hecho, la primera vez que Krishna hace referencia a sukha se refiere a la felicidad material, ¿no? Ese famoso verso donde Krishna dice que la felicidad y la aflicción es como el invierno y el verano, como el frío y el calor, y que la instrucción es solo toléralo, ¿no? Toléralo porque, y me recuerda a lo que menciona la Biblia también, ¿no? O sea, también esto pasará, ¿no? Si estás feliz, pues tampoco te deleites mucho porque se te va a acabar, ¿no? Y en esa misma línea, siempre que Krishna se refiere a la felicidad material, lo ve de esa manera, ¿no? Dice, una persona sabia no se deleita con ese tipo de felicidad. Pero hay versos donde Krishna habla también de la felicidad espiritual, como por ejemplo, y la diferencia es, incluso usa una palabra diferente, ¿no? Generalmente, o un término diferente. Un término que Krishna usó mucho para mencionar la felicidad espiritual es prasad, ¿no? Y en el capítulo 2 se refiere, ¿cómo va ese verso? 264, si quieren checarlo por ahí el sánscrito. Krishna dice que independientemente de raga y dvesha, que es del gusto y disgusto de los sentidos, ¿no?
es una persona que es autocontrolada. Y que está controlada por el ser, ¿no? O sea, rendida al ser, rendida a Dios, básicamente un alma rendida a Dios que es independiente, que actúa independientemente del gusto y disgusto de sus sentidos. Es una persona que encuentra prasad, ¿no? Y cuando uno tiene prasad, todos los sufrimientos se desvanecen. O sea, cuando hay prasad, cuando hay esa felicidad trascendental, todos los sufrimientos se desvanecen. De hecho el término sánscrito que usa Krishna es prasade sarvadukanam hanir, ¿no? Sarvaduka, todos los sufrimientos, con prasad, ¿no? Se desvanecen gradualmente, ¿no? Y ahí en esos mismos 3 versos, 2, 64, 65 y 66, en el 66 es muy interesante que Krishna asocia mucho la felicidad trascendental, pero también la terrenal. O sea, están ahí, me gusta que están las dos presentes en ese verso. Están asociadas a buddhi, al raciocinio. O sea, al analizar las cosas realmente con una inteligencia trascendental, pero también es aplicable para las cosas materiales, ¿no? El verso en sánscrito es muy interesante, y con eso termino, porque igual se sigue, hay muchos más versos en el Gita muy interesantes de cómo Krishna menciona cada uno, se refiere y cómo aborda el tema de la felicidad. Pero el 266 dice Nashti buddhi rayuktasya, dice, una persona que no está vinculada, no tiene la capacidad de buddhi, no tiene la capacidad de razonar, ¿no? Nacha yuktasya bhavana, dice, una persona que no está vinculada, bhavana es una palabra también muy interesante porque se refiere a que a una verdad categórica, a cuando se manifiesta algo bondadoso. Entonces, y hay varias traducciones. Personalmente a mí me gusta traducirlo como no comprende. Una persona que no está vinculada no comprende. Y una persona que no comprende, Nacha Baba Yata Shantir, no puede tener paz. Y aquí es donde entra esa famosa, ¿no? La felicidad es trascendental, es la que primero está precedida por la paz, ¿no? Primero hay que encontrar la paz para luego poder experimentar esa felicidad trascendental. Porque Krishna dice, ¿cómo puede haber felicidad sin paz, ¿no? Una persona que no comprende no tiene paz. ¿Y cómo puede haber felicidad sin paz? Entonces, es muy, muy interesante esto, cómo Krishna nos enseña a diferenciar eso. Y hay muchos versos más adelante, pero ya es... luego lo abordamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Aportaciones, Fren, por la pregunta. Igual luego lo ampliamos más porque me vienen muchas ideas ahorita a la cabeza, pero tenemos que cumplir con la cuota de 5 versos. Pero excelente tu pregunta y muchas gracias a todos. Dice por acá que rápidamente, no sé si lo leímos, lo de un segundo de vida humana puede que se desperdicie en la vana búsqueda de los planes que llevan a la felicidad en un mundo material. Nunca puede reponerse, ni siquiera si se gastan millones de monedas de oro. Eso ya lo quiero como comparar rápidamente con las goteras, ¿no? A todo mundo nos caen súper mal las goteras y siempre estamos haciendo algo para recuperar y salvar el agua que se está desperdiciando. ¿Por qué? Porque si pones una cubeta bajo una gotera, de repente te das cuenta al rato que esa cubeta ya está llena y toda esa agua se puede emplear, ¿no? Toda esa agua se puede utilizar y pues no queremos desperdiciar el agua del planeta. Y sin embargo, también tenemos que dejar de hacer esto con cada segundo de nuestra vida humana. Si yo pusiera en cada segundo que he despreciado de mi vida no pensar en Dios, no llenaría una cubeta, llenaría una presa completa para alimentar una ciudad, ¿no? Entonces, es como en ese sentido de realmente valorar cada segundo que tenemos. Sí, ayer veíamos un video bueno, me recuerda un poco esto, ¿no? Que era de cómo ganar Mario Bros 3 en 3 minutos. Para los fanáticos de videojuegos, en algún momento Mario Bros 3, que era el mejor para mi gusto, pero sí, ¿no? Un truco de cómo terminar Mario Bros 3 en 3 minutos y medio, ¿no? Y con unos trucos, yo dije, eso es imposible. Y de repente ya se mete una puerta secreta y aparece ni siquiera enfrentando a Koopa, ¿no? Que era el malo, sino ya directo con la princesa, ¿no? Y así como que, wow, si hiciéramos eso en nuestra vida, ¿no? Sí, es como realmente, o sea,
así ya viéndolo como... Krishnanizándolo. Krishnanizándolo. Dices, pues, al final de cuentas es conciencia de Krishna, ¿no? ¿Por qué necesitas pasar como por todo ese sufrimiento, ¿no? Bueno, a raíz justamente de no desarrollar esta comprensión, ¿no? Del mundo, cuando puedes tener, o sea, soltarte todo eso, ¿no? E ir directo a conciencia de Krishna y ganar, ¿no? Es como, no sé, fue como una analogía que se nos ocurrió en ese momento. Imagínate que puedas ahorrarte todas las vidas que ya pasaste, todo el sufrimiento, todo, enfrentar todos los mundos y ya nada más llegar directo, y tenemos la herramienta, ¿no? La herramienta es el Mahamantra. Y no solamente la herramienta, sino en este caso lo podemos analizar un poco. El enfoque del jugador era, sé a dónde voy, ¿no? No ando perdiendo el tiempo de que, me dice, voy a tomar un honguito y se desapegó de todos los mundos y de todos los niveles. ¿no? De hecho, sí, como en el primer nivel, una moneda tenía, ¿no? Cuando yo me acuerdo que estaba, hay otra moneda. No, es así, directo, ¿no? Pum, vámonos. luego se los paso si quieren ese video. Vamos a irnos un poquito más rápido porque nos faltan todavía otros, 2 versos que son los más largos también, más interesantes. Sí. Pero tú que tienes el resumen, no sé si quieras como... Bueno, vamos a leer rápidamente el texto 4 en la traducción. Sí, lo voy a leer aquí. Dice, si hay mucha tierra llana en la que uno se puede acostar, ¿qué necesidad hay de catres y camas? Si uno puede usar sus propios brazos, ¿qué necesidad hay de una almohada? Si uno puede usar las palmas de las manos, ¿qué necesidad hay de los diferentes utensilios? Si hay mucho con qué cubrirse o cortezas de árboles, ¿qué necesidad hay de tener ropa? Voy a leer el siguiente porque van muy ligados, entonces los significados también los vamos a unir. Dice, ¿acaso no hay ropa tirada en la vía pública? ¿No hay ropa raída tirada en la vía pública? ¿Acaso los árboles que existen para mantener a otros han dejado de dar limosna? ¿Acaso los ríos se han secado y han dejado de proporcionar agua al sediento? ¿Acaso las cuevas de las montañas se encuentran ahora cerradas? Y por encima de todo, ¿acaso el Todopoderoso Señor no protege a las almas que se han entregado por completo? ¿Por qué van entonces los eruditos sabios a adular a aquellos que están embriagados por la riqueza arduamente ganada? Y antes de irnos a fondo con los significados, vamos a aclarar que estos textos están en un contexto de una época en la que la gente podía vivir en las cuevas, en la que alguien podía recoger una ropa raída, tirada en la calle y ponérsela como vestimenta y no se lo llevaban a la cárcel. Entonces, esto nada más vamos a contextualizarlo a una época moderna occidental en la que pues, no podemos hacer eso tampoco, ¿verdad? Y el claro ejemplo de todo esto es que si la Prabhupada no está viviendo en una cueva y no está diciéndose con ropa tirada en la vía pública, ¿no? Sí, yo creo que justo es como saber hasta qué punto, ¿no? E incluso, bueno, ligado a lo que decía Prem, ¿no? Si tenemos a lo mejor facilidades, no sé, en el mundo material, económicas o así, pues usar todo en el servicio de Krishna, ¿no? Y sobre todo que nuestra motivación no sea, pues, tanto adquirir una riqueza material, ¿no? En un sentido mundano, sino como realmente si llega a usar todo al servicio de Krishna, ¿no? Hay una parte aquí que habla también de la felicidad y va ligado, ¿no? Dice, las necesidades que se tienen en la vida para la protección y la comodidad del cuerpo no se deben aumentar innecesariamente. La energía humana se malogra en una vana búsqueda tras esa felicidad ilusoria, ¿no? Y creo que eso, ¿no? Felicidad ilusoria justamente va mucho a la pregunta de Prem, ¿no? Porque muchas personas sí creen que son felices cuando compran su tele nueva, ¿no? O cuando, no sé, cuando van a un parque de diversiones, cuando compran zapatos, ¿no? Ropa, automóvil. Pero yo creo que puede venir una felicidad, o sea, justo, bueno, así es como entendí también lo que dijo Srivas, ¿no? De esta buddhi, ¿no? Del entendimiento de realmente cómo funciona el mundo material. Y aún así lo que es feliz como a otro nivel, ¿no? Ya no es a raíz de cosas como mundanas, ¿no? Sino este mismo entendimiento y un equilibrio, ¿no? También al estar en el mundo material, pero con esta conciencia de Krishna, creo que nos puede traer como esa felicidad, ¿no? Que va más allá de felicidad, pues tan mundana, ¿no? Sí, realmente aquí lo que nos invita realmente estos textos es a llevar tu vida a cubrir tus necesidades
Y muchas veces pudiera sonar como conformista, algunas personas como les pudiera sonar como mediocre, pero en el momento en que tú llevas una vida que no está enfocada a Krishna y adquieres cosas de más y no las estás utilizando en Krishna, yo lo viví y lo he visto en muchísimas personas y en muchísimos lugares y en muchísimas situaciones, te llenas y te llenas y te llenas y te llenas de cosas, y si realmente no las estás usando para Dios, no es que te hagas más feliz, ¿no? No es como que... hay un documental que se llama I Am, Yo Soy, lo voy a resumir rapidísimo porque no puedo contar todo el documental, pero básicamente dicen que hay la frase que el dinero no te trae felicidad, ¿no? Las cosas materiales no te traen felicidad. Dicen, bueno, si estás en invierno, sin ropa, viviendo abajo de un árbol y no tienes que comer, pues no vas a estar muy feliz, que digamos. Y si llega alguien y te invita a su casa, te da ropa, te pone frente a una fogata y te da que comer, inmediatamente vas a ser feliz. Entonces sí se podría decir que las cosas materiales se traen felicidad, porque te da una satisfacción de que estás cubriendo tus necesidades básicas. Pero eso no quiere decir que si tienes 10 millones de pesos vas a ser 10 veces más feliz que si tienes 1 millón de pesos, ¿no? O sea, no es como que vas a ser más feliz entre más tengas, sino llega un punto en el que tienes que cubrir. Y de ahí todo lo demás, si vienen cosas de más y si está bueno que lleguen, si tú estás pidiendo que te lleguen cosas de más para utilizarlas en servicio a Krishna, si tú estás diciendo, oye, quiero tener $1 millón, pero porque quiero ayudar en un programa de distribución de prasada, ¿no? De comida espiritual. Quiero construir un centro Krishna West para que nos veamos todos cuando pase esto de la pandemia, ¿no? Eso ya tiene un sentido diferente a quiero tener una supermansión, pues porque quiero tener una supermansión y pensar que eso me va a hacer más feliz, ¿no? Claro, hay personas, hay muchos ejemplos, ¿no? Que vemos, incluso ni siquiera tan lejanos, ¿no? Que ves personas que tienen mucho dinero y que no son felices, ¿no? Incluso hasta creo que se aburren de comprar cosas, ¿no? O sea, ya no saben ni qué comprar porque no hayan esa felicidad, ¿no? O sea, es completamente irrelevante, ¿no? A un nivel, pues, más trascendental. Entonces, nos quedan creo que 2 o 3 minutos. Pero no nos vamos a ir sin hablar de Bach. Nos vamos a ir sí. sin hablar de la música y de cosas artísticas. Bueno, así, bueno, hay una parte donde dice, esto no significa que la civilización humana deba retroceder a la vida animal o que el ser humano deba vivir desnudo en la selva sin ninguna cultura, educación ni sentido de moralidad. Un ser humano inteligente no puede llevar la vida de un animal, más bien el hombre debe tratar de utilizar su inteligencia en las artes y en las ciencias, en la poesía y en la filosofía. De ese modo puede favorecer la marcha progresiva de la civilización humana. Pero la idea que Srila Sukadeva Goswami presenta aquí es que la energía de reserva de la vida humana, que es muy superior a la de los animales, debe ser únicamente empleada para la autorrealización. Wow. Bueno, sí. Un poco previo a esto mencionan de que pues, los animales no tienen que construir casas, no tienen camas, no simplemente encuentran donde tirarse en el piso y ahí se duermen, pero exactamente no quiere decir que tengamos que llevar una vida animal, sino más bien utilizar nuestra inteligencia y tenemos la capacidad en esta forma de vida humana de regresar a Dios, entonces tenemos que utilizar todo esto. Entonces, dice, la inteligencia la tenemos que utilizar para el desarrollo de las artes, la ciencia, la poesía, la filosofía. ¿No? Que todo eso también puede ser, desde luego, la ciencia puede ser empleada en Dios, las artes pueden ser empleadas en Dios, y queremos poner el súper ejemplo de Bach. Sí, ayer Bach. no sé por qué surgió cuando estábamos leyendo el significado, pero bueno, recordábamos que, Bach es uno de los músicos más importantes pues no solo del periodo barroco, ¿no? Sino de toda la historia de la música. Y él casi que a la par o antes que músico, pues se definía como cristiano, ¿no? Y llevaba una vida religiosa repleta de servicio, ¿no? O sea, él escribía, por ejemplo, misas para cada domingo. O sea, ¿y qué misas, no? Y él decía que su música era para Dios, ¿no? O sea, ni siquiera... ayer Ananda me estaba como leyendo unas cosas y él no sabía, y era que incluso para el momento en el que empieza a componer Bach, su música ya ni siquiera está dentro de lo que está, digamos, de moda en el periodo, ¿no? O sea, se le consideraba en ese entonces como incluso música que ya estaba... pasada de moda, ¿no? Pasada de moda, ¿no? Como musicalmente, y sin embargo era claro que a él no le importaba, ¿no? O sea, ese era su lenguaje y era como él hizo cosas maravillosas, ¿no? Y realmente todo como servicio a Dios, ¿no? Era música que era tocada en misa, ¿no? Y aparte que
que él se preocupaba de hacer lo mejor posible para que fuera digno, ¿no? De Dios, a tal grado que se vuelve trascendental, ¿no? Digamos, en cierto punto para la humanidad, y hay personas que, bueno, habías leído unas frases, ¿no? Sí, es que de repente realmente muchas referencias en las que dicen que la música de Bach les recuerda a Dios, ¿no? Lo que más me sorprendió es que un famoso ateo, Emile Cioran, dijo, la música de Bach, o sea, un ateo dijo, la música de Bach es la única razón para pensar que el universo no es un desastre total. Realmente él estaba enfocado en eso, él estaba enfocado en llevar conciencia de Dios a las personas, incluso llegando a un ateo, ¿no? Y pues como decía, ahí está, ¿no? Pasó un periodo de su vida en la que cada domingo, o sea, para cada domingo se componía una cantata o sonata diferente. Y era de que empezaba el lunes a componer, practicaban el viernes un ensayo y la presentaban el domingo y otra vez. Y esa era su motivación, ¿no? Domingo tras domingo. Y de repente digo, yo no puedo escribir algo diferente cada día, ¿no? O cada mes, no se me ocurren cosas nuevas. Y el Dios, o sea, una cantata, una sonata diferente cada fin de semana y cosas así increíbles, porque él está enfocado en eso, él estaba realmente, como lo mencionaste hace rato, a él se le conoce más, se le decía, en su época no brilló tanto, no era tan famoso. Y de hecho lo que se veían de él era más de que era un buen cristiano, más allá de un gran músico, ¿no? Y ya después fue cuando empezó a perdurar más, ¿no? De hecho, hasta que cuando él falleció, como que se cambió completamente, acabó el barroco, ¿no? Pero 80 años después, Beethoven y Mozart lo siguen reconociendo como, wow, ¿no? O sea, él era el bueno. Y se dice que en las partituras que encontraron de él, o sea, se ve que al final ponían unas iniciales que al final de cuentas era que todas sus obras las está entregando al servicio del glorioso, ¿no? Al servicio de Dios, porque ese era su enfoque. Si pudiéramos hacer eso con todo lo que hacemos en nuestra vida, en nuestro día a día, sea cual sea nuestra actividad, nuestra vida sería completamente diferente. Sí, pues digo algo que yo noté, igual ya para cerrar, porque ya está haciendo tarde, y si quieren comentar algo, pues es eso, ¿no? O sea, uno ve, por ejemplo, personas que todavía hoy en día debe ver, ¿no? Que tienen como esta inteligencia, ¿no? De hacer como su dharma al servicio de Dios, ¿no? Y uno compara, por ejemplo, o sea, aquí habla específicamente de las artes, ¿no? Y uno ve, por ejemplo, lo que ahora es considerado por muchos arte, ¿no? Que incluso es ir y orinarte en un museo, ¿no? O vomitar, o hacer como, pues eso, o sea, como, no sé, tontería y media. Y uno también se da cuenta de cómo se ha degradado todo esto, ¿no? O sea, tal grado que el arte ya no es, o sea, ni siquiera para un bienestar propio, menos para servir a Dios, ¿no? O sea, y se ven muchas cosas, ¿no? En la literatura, o sea, en las ciencias, ¿no? También, o sea, ya es cada vez más complicado como encontrar ese acercamiento, ¿no? Antes había muchos compositores que componían para Dios, ¿no? O sea, o que incluso trataban, o sea, para ellos la inspiración era conectar con Dios, ¿no? Y que Él les dictara lo que tenían que escribir. Había muchos que lo veían así, ¿no? Ahora es como todo lo contrario, ¿no? Se ha degradado muchísimo. Sí, realmente para mí, no sé, tampoco es que escuche como tanta música, pero después de My Lord de George Harrison, no sé alguna canción que hable de Dios que sea tan famosa, ¿no? Hoy en día ya lo que se compone es, no quiero usar términos despectivos, pero no es como algo que me atraiga mucho realmente para pensar en Dios, y nosotros nos ponemos a cambiar las letras luego, ¿no? Para que hablen de Dios. Allá andábamos con una de cómo deshacerme de ti, si una de Arjona, medio famosona, y esta que es gran compositora y música, le estaba cambiando la letra para y cómo ser conscientes de Krishna, ¿no? No me acuerdo cómo fue, pero no la va a cantar, pero realmente hay que hacer eso, ¿no? O sea, si ya se nos dio eso, pues bueno, vamos a tratar de no involucrarnos tanto y vamos a cambiarle la letra o yo qué sé, porque siendo honestos, no sé qué artista famoso hoy en día, no sé, pongamos Shakira por decir un nombre, que lance una canción hablando de Dios, no sé qué tan exitosa puede ser, y no sé si es exitosa solamente porque es Shakira quien la canta y si la gente realmente va a estar pensando en Dios, pero comercialmente hablando como que no es atractivo, ¿no? Entonces nosotros sí hay que hacerlo y nuestra labor es esa, ¿no? Recordar eso, nosotros somos un grupo que tal vez pudiera parecer pequeño, pero una conciencia elevada, que es a lo que aspiramos,
yo no estoy diciendo que tenga una conciencia elevada, sino que es a lo que yo aspiro. Pero entre todos, esa conciencia, aunque seamos un grupo pequeño de personas, vamos a ir aumentando el campo magnético, ¿no? Se dice que basta con que el 1% de la población mundial se ponga a meditar para empezar a hacer un cambio, el 1%. Entonces, hay que ser parte de ese 1% para que después seamos más y más y más. Es como el mensaje, entregarnos a Dios, enfocarnos en Dios, recordar las 2 reglas, nunca olvidar a Dios, siempre tener presente a Dios, cantar Hare Krishna bien para ser feliz. Y no sé si quieres complementar algo. Pues yo quiero decir algo, pero creo que ya mejor vamos a respetarla ahora sí, porque ya es un poquito tarde. Entonces, sí, más bien, si alguien quiere hacer algún comentario, ya para despedirnos, pues. No, si querías decir algo, dilo. Ay, quiero decir muchas cosas. Sí, bueno, sí, como en ese sentido, realmente uno se da cuenta, ¿no? Bueno, yo lo he visto ahora que estaba tomando como un curso de historia del arte, ¿no? Mucho en el caso del arte que ha trascendido, ¿no? Realmente era arte dedicada a Dios, ¿no? Entonces, sí, o sea, ¿en qué sentido puede trascender un vómito en un museo, ¿no? O algo tan vulgar. Un plátano así. pegado en un muro. Un plátano pegado en un muro, ¿no? Y eso en qué nos alimenta espiritualmente, ¿no? O sea, son preguntas que ya no se hacen tan fácil, ¿no? O sea, digo, yo lo veo así como, pues porque me dedico a eso, ¿no? Pero seguramente en todas las áreas, ¿no? Ahora, por ejemplo, hablando, no sé, de un abogado, ¿no? A veces ya las motivaciones no son tanto por la justicia, ¿no? Sino porque te vayan a dar la mordida, ¿no? Para que le eches ganas en el juicio o cosas así, ¿no? Entonces, pues realmente creo que en ese sentido uno se da cuenta que conciencia de Krishna es como la verdadera salvación, ¿no? No la tecnología, no el dinero, no nada, ¿no? Sino más bien como volvernos conscientes de nuestra posición, ¿no? Dentro del mundo material y de cómo tenemos que ejecutar nuestro deber como almas individuales, ¿no? Y de ahí ahora sí, como decía Jesucristo, todo vendrá por añadidura, ¿no? Nada más. Sí, los invitamos realmente a que en algún momento del día se echen un clavado en el significado de los últimos 2 versos, porque son muy buenos, son realmente algo muy bello. Y pues básicamente eso, ¿no? Porque ya no nos da como tiempo de leerlo, pero si les queda de tarea, les voy a dejar tarea y mañana les voy a preguntar. Nada, es cierto. Pero ¿alguien más tiene algún comentario, pregunta? Pues dar las gracias como siempre. Me encanta escucharlos, verlos juntos. Creo que son una bella pareja de devotos de Krishna. Y muchas gracias. Siempre es muy agradable escucharlos, reflexionar con ustedes. Yo creo que estas clases son como nuestro pedacito de felicidad trascendental, ¿no? Son como esas probaditas de felicidad trascendental. Entonces, pues un abrazo y Hare Krishna. Muchas gracias, Lu. Un abrazo. Un abrazo. Muchísimas gracias. Un abrazo, un saludo. Muy buena clase y muy amena. Buen día para todos. Gracias, Manasi. Muchas gracias, chicos. Hare Krishna. Excelente día para todos. Es un gusto siempre escucharlos. No, gracias a ustedes y qué gusto ya otra vez estar aquí. Muchas gracias por la clase. Muchas gracias por la vista. Anandes, fue muy hermosa clase. Muchas gracias. Que tengan excelente. Gracias a ustedes, Hare Krishna. Y así es, de verdad, de corazón, mil gracias. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, Lu. Bendiciones para todos. Pues Igual para ustedes también. Lindo día. Muy buen día, gracias a todos. Gracias, Ishta, gracias, Ananda. Esperamos Gracias, en los propósitos de Año Nuevo está dar clases más seguido. Así que... Sí. En la lista de propósitos. Sí, por favor, que ¿no? nos gusta mucho escucharlos. Ok, que estén bien. Bye bye. Arriba. Bye.